Dios bendiga a los hermanos en esta tarde, ¿verdad? Damos gloria a Dios. Salió el sol, se siente el resplandor, ese calor, pero bueno, Dios está con nosotros, amén. En esta tarde vamos a hablar sobre el tiempo de volver el rostro a Dios. Vámonos a San Lucas, en el Evangelio de San Lucas 16, 19. El rico y Lázaro. Pero el título que el Señor me regalaba era tiempo de volver nuestro rostro a Dios. Amén. 16, 19. Quiero compartir algo. Antes de esto, esta palabra prácticamente el Señor me la regaló en sueño. Y yo en el sueño que yo tuve, yo llegué a una parte, pero esa parte estaba cautiva. Y decían que estaban esperando al Señor. Y yo preguntaba que a cuál Señor. Y me decían que ya el Señor había venido. Y yo decía, pero es que el Señor no ha venido, todavía no se ha cumplido la palabra. Y podía haber gente cautiva con velos en los ojos. O sea que pude entender que la misión de nosotros es llegar nuevamente a evangelizar a donde Dios nos envíe. ¿Por qué? Porque son tiempos que tenemos que hacerle ver a la humanidad que todavía el Señor está esperando por aquellos que un día le conocieron o los que no le hayan conocido. El sueño fue bastante largo, pero yo lo pude entender y me traía a memoria, pero en el sueño logré rescatar jóvenes, ancianos, mujeres y hombres. O sea que estamos llamados para levantar y restaurar. Amén. Gloria al Señor. Dice la bendita palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades halló sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Y a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Dios añada bendición a su palabra. Cuando yo le preguntaba al Señor por qué me hablaba y por qué me regalaba esta palabra, y Él me decía: Mira, el rico se saciaba y hacía banquete, y dice que día con día, o sea que era borrachera sobre borrachera, ¿verdad? Festín sobre festín. Y así en estos tiempos, si nosotros vemos, la humanidad está en lo mismo. Ansían saciarse, pero no se satisfacen en ningún momento, porque si así fuera, usted y yo no nos hubiéramos buscado en el camino del Señor. Usted y yo no entendiéramos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y Dios nos está llamando a cambiar, a que volvamos totalmente el rostro hacia Dios, no hacia el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice que este hombre todos los días, o sea que día con día, hacía algo nuevo y vestía con esplendidez. O sea que todos los días cambiaba su ropa, pero su ropa física, pero su ropa espiritual no era acepta para Dios. Entonces dice que él se saciaba y de las migajas recibía Lázaro. Pero mientras que él se satisfacía físicamente, Lázaro lo hacía espiritualmente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que verdaderamente nosotros volvamos el rostro a Dios, que verdaderamente reconozcamos, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo.
Y algo que el Señor me inquietaba y me tiene inquieta en estos días es que a veces nosotros creemos que es lo que aparentemente llega a nuestra vida o se puede presentar delante de nosotros, pero no es lo que usted y yo queramos o como lo deseemos, es como Dios quiera, cuando Él quiera, a la hora que Él quiera y como Él lo determine. También me decía esta mañana el Espíritu Santo mientras trazaba el mensaje, me decía, muchos andan en los afanes, muchos andan desesperados y nosotros no tenemos por qué desesperarnos. Si nosotros creemos a un Dios de poder, Él tiene el poder para darnos la respuesta cuando fuere su momento. Sí. Vamos a ver la Biblia ahí mismo en Lucas 12:22. Gloria al que vive. Lucas 12:22 y de ahí pasamos al versículo 26. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Pasamos al 26 y dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Miren, a veces nosotros queremos que todo el mundo camine como nosotros estamos caminando en el Señor. A veces pensamos que lo tenemos todo. Y hay gente que lo ha tenido todo, pero ha sido mal administrador, me decía el Señor. Entonces a veces queremos aplicar justicia y que Dios aplique la justicia a nuestra manera. ¿Sí o no, Paz? Pero no es a nuestra manera. Nosotros tenemos que decir, Señor, hazme justicia de las cosas que tú sabes que son injustas hacia mí. Pero nosotros no podemos decretar justicia al ser humano. Porque si nosotros lo hacemos, nosotros lo estamos condenando a ellos. Y algo que me decía el Señor, tienes que aprender a amar, Osiris, aún aquellos que te hacen la vida imposible y aquellos que te la han hecho imposible. Y es cuando nosotros verdaderamente vamos a entender, mire, el rico tenía todo, pero no tenía lo que usted y yo en este tiempo tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese sí nos redarguye a nosotros, ese sí nos lleva a la verdad, ese sí sabe lo que está en tu corazón y lo que está en mi corazón, ese sí sabe lo que usted y yo necesitamos, él sí sabe para dónde nos quiere llevar y hacia dónde va a definir nuestras vidas, porque todo es vanidad, me decía el Señor, debajo del sol todo pasa, así como pasa el día, y dice la palabra, marchítese la flor, muera, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Y así es, porque lo que hoy es, mañana no es. Hoy quizás no tenemos nada, hoy quizás no entendemos por qué estamos pasando tantas calamidades, pero en un tiempo determinado, cuando veamos lo que hemos deseado, así como le pasó a Sara, que vio a su hijo concebirse en su propio vientre, así usted y yo también vamos a ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero es tiempo de que nosotros reconozcamos, iglesia, qué es lo que nos está afanando, qué es lo que nos está perturbando. Ayer me llamó una pastora que yo conozco, apellido Duarte, una mujer de Dios, Nayibe Duarte Vázquez, y me dijo, hermana, el Señor me dice que Él te tiene lo tuyo, pero no te lo ha entregado, porque Él quiere que tú reconozcas algo que tú no le has entregado. Y yo me quedé así, porque a veces pensamos, que nosotros le hemos dado todo al Señor, y es mentira. Por eso es que esto es un proceso, por eso es que nosotros vamos a vivir de proceso en proceso. Dios nos da un refrigerio, pero es para alentarnos, como decía la pastora, para tomar fuerza y poder avanzar. Pero es necesario que nosotros antepongamos por todos los afanes y por las cosas que nosotros queramos ver, o que el Señor nos añada, pero primero tenemos que decirle al mundo y a nosotros mismos que tenemos que cambiar. Porque a veces vamos a la iglesia, venimos a la iglesia y nos pasa como el rico. Vamos por ir, nos deleitamos en la presencia del Señor. Mire, yo he ido a predicar al lugar donde yo he visto gente, con todo respeto, se arrastran, gritan, se jalan los cabellos, el chirrén de moco que le cae por todos lados va. Y cuando usted regresa, está en lo mismo, no hay cambio. Entonces cuando usted predica fuerte, a la gente no le gusta, porque es que la gente ahora quiere vivir desde la profecía y del evangelio de la prosperidad. Pero cuando usted dice que tiene que soltar la vieja vida, entonces ahí es donde muchos retroceden. Por eso es que el Señor me decía, el que va en mi barca, por muy torpe que sea, no se desvía.
Pero me traía comparación y me decía, mira un hombre remar el bote en dirección hacia donde rema, pero hay otro que viene detrás de él que va remando contrariamente. Así le pasa al ser humano, que creemos muchas veces que estamos avanzando en el Señor y lo que estamos muchas veces es retrocediendo. ¿Por qué? Porque en vez de avanzar, en vez de soltar todo aquello o reconocer, sí Señor, mi carácter todavía me traiciona, sí Señor, todavía me traiciona esto, o yo todavía tengo esto, todavía tengo resentimiento, todavía tengo rabia, todavía tengo inconformidad. Alguien ayer me decía que había quedado ardido. Y yo dije, cuando una persona queda ardida es señal que hay una marca en el alma, y eso se puede convertir en una raíz de amargura. Y si usted le da cabida a la raíz de amargura, usted no ve la gloria de Dios. Usted está trabajando con su propia fuerza, pero mientras que usted le dé la vida al Espíritu Santo, y dice, Espíritu Santo, ya yo obré, ya yo me moví, ya yo entregué lo que tenía que entregar, si es físicamente, documento lo que usted tenga que hacer, ahora yo me aparto para que entres tú. Entonces cuando Dios dice, ya entendiste que no es con tu fuerza, sino es con la mía. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos aquí en el afán, en el afán de ser reconocidos, en el afán de tener todo. Y Dios no quiere que nosotros nos afanemos, Dios quiere que nosotros esperemos, porque en Él todo tiene su tiempo, su hora y su momento. Y eso es lo que Él me decía en el 26 dice, pues si no podéis, ni aún ni aún lo que es menos, porque afanáis por lo demás, porque a veces queremos abarcar tantas cosas al mismo tiempo que si cogemos una no podemos agarrar a otra. Nos pasa, y valga la redundancia, la comparación como las personas golosas que quieren comer de todo al mismo tiempo y con la sola porción que ya se han comido ya se han llenado y quedan esperando lo demás, y así no es. Si usted quiere comer regular, bueno, en mi caso yo como regular, yo como de cada cosa un poquito, acomodo el plato y sé lo que me voy a comer. Pero a veces espiritualmente queremos abarcar todo y a la final nos quedamos con las manos vacías. Mire lo que dice ahora en Lucas 12, 13 al 21. Y dice la palabra, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, escuche, que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Lo que le pasaba al rico, tenía tanto que no sabía cómo disfrutarlo, pero no se acordaba del prójimo. Y le dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Era lo que hacía el rico, ¿sí o no? El rico pensaba que lo que él tenía iba a ser eterno y que la vida de él iba a ser eterna. Mientras que el pobre Lázaro se saciaba con las migajas, o sea, con lo poco que quizás le darían o le llevarían la servidumbre o alguien que se condolía de él y le llevaba. Y dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Porque a veces las personas piensan que la riqueza está en donde tú pones tu ojo. No es que mi bendición va a venir por Juan, por Pedro, por Manuel o por Miguel. Y la bendición no viene por ahí. A veces la bendición viene. Primero tienes que agarrar la espiritual para que te pueda llegar la material. Porque ¿de qué te sirve a ti tener tanta plata, poseer tantas cosas, pero a la final no eres feliz, ni tienes al Espíritu Santo de Dios contigo, que es el que nos da el gozo? Entonces, este hombre tenía tantas cosas que él no sabía en qué distribuirlas, pero su hermano estaba falto quizás de algún bien, o se saciaría de que él le dijera, yo te regalo un ejemplo de esta casa, o te regalo la mitad de mi riqueza. No, ¿por qué? Porque hay personas que quieren poseer todo, aún a sabiendas que los demás queden sin nada.
Y muchas veces en el ámbito espiritual, se lo parafraseo, así nos pasa. Hay personas que ven el esfuerzo que tú haces por agradar a Dios, el esfuerzo que tú le dices, Señor, si esto no es tuyo, apártalo, me quito y sigo. Y muchas veces las personas nos van a malinterpretar. Muchas veces las personas dicen, quien la ve se cree la más santa. Pero como me dijo alguien, la oveja que un día fue negra, hoy brilla. ¿Sabe por qué brilla? Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo y cuando su propia familia y el entorno y el contorno donde vivimos, en mi caso, cuando mis familiares se enferman, los que no tienen mi número, hasta por Facebook me han buscado y me dicen y me escriben al interno del mes y me dicen, prima, para que venga a orar a fulano, o prima, para que ore por fulano, porque está grave y se está muriendo. Y la mayoría de mis familiares han entrado al reino de los cielos en el instante, cuando se les presenta a Cristo, cuando le digo, si tú no te perdonas a ti mismo, y si tú no le dices al Señor que te perdone y que escriba tu nombre en el libro de la vida, no le vas a ver el rostro a Dios. Y esta mañana me acordaba, mi papá cuando agravó gravemente, que me avisaron, en misericordia le dije, Señor, dale 3 meses, y dame 3 meses para yo podérmelo ganar para ti. Dame 3 meses, Señor, para yo hacerle entender a Él que separado de ti el hombre nada puede hacer, y que si Él parte de la tierra con tanta atadura, como decía la pastora cuando coordinaba, con tanta atadura generacional que hay en nuestra familia, su alma va a perecer en el infierno. Vive Cristo para siempre y el Señor me dio esa oportunidad. Aún le doy la gloria a Dios que tuve el privilegio de bautizar a mi padre para la gloria de Dios, entregárselo al Señor, y por eso te digo que mi papá fue salvo, porque yo le dije, el día que perezca de esta tierra, cura no te va a rezar, ni cura te va a echar agua, porque tú vas con el Padre, y mientras que tú te vayas con el Padre, yo buscaré. Y me dijo, busca algún pastor que me regale un mensaje, aunque mi cuerpo esté muerto, pero mi alma lo escuchará. Gloria a Dios, amén. Y así lo hice, iglesia, así lo hice, y me lo gané. Ahí fue donde yo pude recordar esta mañana. Yo dije, quizás la prueba, la lucha, el dolor y el sufrimiento me paralizaron, pero yo pude entender que en ese sueño mi tiempo llegó de salir nuevamente a las calles, a decir en la esquina, a decir en un bus que hay un Dios que vive, que sana, que liberta, que perdona y nos regala la vida eterna. Bríndele un fuerte aplauso al Señor, porque siempre el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque tenemos que volver a rostro a Dios. Y yo le dije, Señor, una mañana me levanté muy temprano y dije, no voy a estar afanada por esto, por esto, por esto, por esto. Yo más bien te pido que lo quite, porque yo ahora quiero entrar a poseer lo espiritual. Porque si yo entro a eso, me entretengo ahí y paralizo lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y mire lo que dice Romanos 8:28. Y dice, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y por qué? Porque no le debemos dar lugar a nada, ni a la avaricia, ni al odio, ni al rencor, ni mucho menos. Yo le decía, Señor, gracias, porque aunque cuando niña conocí el Evangelio, pero después me aparté y duré muchos años desviada de la palabra del Señor después de la niñez. Y yo le decía, Señor, gracias, porque cuando yo tuve uso de razón, todo el mundo me decía, cuando tu papá y tu mamá se mueren, esta casa es grande y son 3 hermanas y tienen que saberla dividir. Y siempre dije, y lo sigo diciendo para la gloria de Dios, no tengo apego a lo terrenal, porque yo no sé el día de mañana. Era una niña, ya había crecido, era una adolescente, pero se me había olvidado lo que un día había escuchado, que no tenía por qué afanarme por lo que ha de perecer en esta tierra. Y así hay muchos peleando como leones y como lobos rapaces. La riqueza, cuando tú no sabes si en ese afán que tiene mucha humanidad en este tiempo, peleando riqueza, peleando casa, matándose los unos a los otros, como locos se puede decir, por una herencia. Tú no sabes si en ese instante puede sonar la final trompeta, venir el Señor, te quedas peleando lo material, pero tu alma se pierde, porque tendrás que pasar la gran tribulación. Y es necesario prepararnos para ir en el primer viaje. Allá que quieren tener el segundo rotizado y hecho nada. Ese es el problema de cada quien. Pero yo digo, Señor, con virtud y defecto,
pero yo de que voy en el primer viaje me voy. Y si es parecido, o sea, que haya muerto en esta tierra, cuando tú quieres y cuando tú lo permitas, que cuando suene la trompeta y dice tu palabra, que los muertos resucitaremos primero, yo sea una de ellas, Señor, y el resto de mis familiares, y podamos recibirte juntamente en las nubes, y el resto de mis hermanos, aquellos que hayan quedado con vida. Eso es lo que tenemos que anhelar, pero en este tiempo la gente anda afanada y turbada aún en la misma iglesia, porque ha entrado espíritu de adivinación. ¿O no? A la iglesia está entrando, ¿sí o no, Paz? Espíritu de adivinación. Profecía que lanza. Profecía falsa. Ve, yo me río. Yo en una emisora de aquí, de Barranquilla, cristiana por allá. Yo sí di plata en ese lugar. Plata como usted no tiene idea. Siembra para aquí, siembra para allá, libro de no sé qué, libro no sé cuándo, no sé qué de la prosperidad, la no prosperidad, que la semilla, que no la semilla. Y nunca vi nada. Tierra mala. Tierra mala. Tierra mala. Y hay veces que Dios hace las cosas por misericordia y por respaldar su palabra. Pero yo puedo entender que no es la prosperidad física, monetaria, está en la espiritual. Esa es la que nos va a dar la salvación. Por eso es que el Señor me decía en Romanos 8:28, y a mí ese pasaje siempre me ha gustado, todos nos obran para bien. Porque a veces pensamos que si Él nos quitó algo fue porque Él fue injusto, pero a veces Él nos quita algo, o a las personas de nuestro lado, o a los amistades, o a un hermano en la fe, te saca de ese lugar, o nos saca de esos lugares, para Él poder trazar el camino. Que verdaderamente Lázaro era pobre, Lázaro no tenía nada, los perros le lamían la llaga, se saciaba de la migaja, pero vio la gloria de Dios. ¿Y dónde quedó el rico? En el infierno. Y allá está. ¿Cuántos años nos hacen eso? Y allá está el pobre chupando candela como caldereta prendida. Miren lo que dice en Mateo 25, vive Cristo para siempre. Por eso es que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Y estar preparados. Yo le doy la gloria a Dios por ahí. Yo lo voy a decir ahorita a los pastores, me ayuden a orar, me invitaron a predicar a un pueblo por una semana. Yo digo, bueno, sea la voluntad de Dios y no la mía. Claro. Pero uno tiene que orar y ir con la bendición de Dios y de sus pastores para poder ver el respaldo donde uno va. Amén. Mateo 25 del 1 al 13 y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon y todas que se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lázaro estaba echado a la orilla de un andén, o quizás debajo de una terraza, no sé dónde estaría, un pajar. Pero Lázaro sabía que el día que él partiera de esta tierra, iba a ver la vida eterna. Y el rico se confió en su riqueza. El que tenga oído, oiga lo que el Señor nos quiere decir. El hombre que se confía a sí mismo en lo que posee en la tierra, no alcanza la vida eterna. Porque nosotros no podemos tener el ojo pegado, que esto es de nosotros, sí, es suyo o quizás mío mientras que estemos en la tierra. Pero nosotros no tenemos que tener apego a lo material, porque el día que suene la trompeta y si usted y yo estamos preparados, nos fuimos con el Señor. No sabemos a quién le van a quedar, no sabemos lo que ha de parecer. Dice la tierra que será conmovida, muchas edificaciones caerán,
Muchas edificaciones pueden ser destruidas. Uno no sabe, ¿sí o no? Porque eso yo imagino que tiene que ser algo sobrenatural que va a estremecer todas las naciones. Entonces más de un loco va a decir que una nave espacial nos llevó, y por eso que usted está oyendo en este tiempo, sí o no, que se están hablando que hay ovnis y que platillos voladores que vuelan para ir para acá. Mentiras del diablo. Ninguno ovni nos va a llevar. A nosotros nos va a levantar el poder del Espíritu Santo. Mientras que nosotros agrademos a Dios en la tierra y le seamos fieles y seamos honestos y sinceros con Dios y leal a Él, vea, Dios nos respalda donde nosotros vayamos. Por eso es que Él habla de las 5 prudentes, por eso es que tenemos que manejar la prudencia espiritual y sabernos manejar. Pero a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo lo digo porque yo lo hice y me cansé y no encontré nada. Me tocó venir nuevamente a Jesucristo, pero la verdad, como el perrito del Chavo, el rabito entre las piernas y reconocer que Él era Dios. Porque entonces tenemos que esperar. Entonces ya el proceso anterior no se junta con el nuevo, sino ya empezamos nuevamente, ¿sí o no?, a ser procesados para Él poder entregar lo que Él quiera. Cuando esta mujer me dijo a mí ayer que tú tienes algo, yo dije, Señor, yo sé lo que tengo que entregar, pero me duele. Pero si a mí me duele, a ti te va a doler más el día que tú vengas y por yo no quererte entregar esto y esto, yo me pueda quedar. Y hay cosas que humanamente a nosotros nos duelen, ¿sí o no pasa? Humanamente a veces a nosotros nos duele. Y que ya no sea la voluntad mía, sino la voluntad de Dios en Él. Pero es mejor a veces decir no y apartarnos que decir sí y seguir quizás en un tropiezo que el día de mañana no vamos a decir gloria a Dios si no hay Padre, ¿qué hice? Tropecé de nuevo en la misma piedra y no estamos para tropezar. Si nos sacamos el diente una vez, no lo podemos sacar 2 veces. Entonces, cuando las prudentes estaban vigilantes, estaban llenas día con día, buscaban la presencia de Dios, las otras dándose la gran vida como el rico, dándose la gran vida, porque hay gente que va a la iglesia, anda, entra, sale, brinca. No le he dicho, yo he visto gente, mi hermano, que llora, grita y dice, perdóname, levántame, pero usted los ve y se los encuentra, son los mismos, porque no hay una convicción clara de arrepentimiento. Quieren vivir a la iglesia en su acomodo. Hoy vengo, camino 2, 3, después vuelvo y me pierdo y cualquier día vengo. Y muchos mueren espiritualmente porque en vidas locas y desordenadas así se toman y reciben el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no, Paz? Y la Biblia lo dice. Muchos mueren, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y este hombre rico estaba muerto en vida, lo tenía todo. Pero qué realidad y qué dura prueba pasó este hombre cuando se vio en el infierno. ¿Ah? ¿Cuánta gente no le hemos predicado y ha muerto en el pecado, borrachos, drogados y todo? Y yo me acordaba hace días de un hombre que yo conocí, se llamaba Hugo, en un centro de rehabilitación. Hugo era como la palmera, caía, se levantaba, caía, se levantaba. Un día yo le dije, llegará el momento donde no te va a dar chance. Mira, ve lo que estás haciendo. Y a los 15 días supe que lo había matado una mujer drogadicta como él. Ambos estaban borrachos, salieron de pelea. Le dio no sé cuántas puñaladas y lo mató. Cuando ese hombre muere y abrió sus ojos espirituales, ¿dónde se vio? No me lo pregunte. Solamente Dios sabe dónde estará. Porque a mí me enseña la Biblia que el inmundo no entra al cielo. Y el que muere borracho no entra al reino de los cielos. Por eso es que la gente no natural cree en José Gregorio. Y José Gregorio es una persona que murió borracha. O sea que él no es salvo. No fue salvo porque los borrachos no entran al reino de los cielos. Y hay muchas creencias así, ¿sí o no, pastora? Y pagan plata para que le den la sanidad. Si yo les voy a echar un cuento, aquí de rapidez se lo parafraseo. A mí me invitaron una vez a un pozo de eso. Yo todavía no era cristiana. Pero yo tenía la curiosidad y la sábana con que a mí me taparon supuestamente para que me revisara. Tenía un huequito. Y yo por ese huequito todavía no usaba lente, todavía tenía la vista 15-20 y puse el ojo así. Y yo veía todo. Y cuando yo veo que el hombre hace como un rito, yo le dije, tú no eres José Gregorio, tú eres brujo, porque tú te desdoblaste. Váyase de aquí. Y me echaron.
Ya vio que Dios permite a veces las cosas antes uno ser cristiano para saber que hay demonios. Y cuando te preparas, ya tú sabes contra quién, contra qué te vas a enfrentar. Mire lo que dice 1 de Juan 3:15. Yo cada vez que me acuerdo ese cuento, yo me arrastro de la risa. Pero a mí me pasó eso. Primera de Juan. Si usted lo encuentra antes, bien puede leerlo. 1 de Juan 3:15 dice: bendito sea el nombre del Señor. Ay, hombre, vive Cristo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Hay personas que somos cristianas y hay personas que por X o Y motivo han pagado mal a un familiar, a un conocido, y le aborrecemos. Y nosotros hemos tenido que entender algo, que no hay que aborrecer, sino que tenemos que orar por esas personas. ¿Por qué? Porque muchos dicen tener a Dios, pero no han conocido a Dios. A mí me pasó algo, yo me encontré antes de regresar por acá con una persona de X lugar por allá, y me la encontré en el bus, iba a reclamar mi cédula, ya la que me había llegado, y la necesitaba con urgencia para un trámite que estoy haciendo. Y esa mujer me miró con una cara, yo dije, Padre, si las miradas mataran me hubiera rostizado como con tu ropa y me hubiera dejado el esqueleto pelado aquí sentado en el bus. Y yo sentía que ella me miraba, yo sentía que ella, como cuando usted está pensando y cavilando mal hacia la persona, yo le dije, Padre, cúbreme con tu sangre y ten misericordia a mí. Toda palabra maldiciente que ella lance, que fulana de tal lance sobre mi vida, yo la declaro que no prospera, porque uno tiene que estar apercibido. Por eso es que el Señor te dice, apercíbete de lo que te rodea. Y yo dije, ¿eso es un ministro? ¿Eso es una mujer que es de altar? ¿Esa es una mujer que dice que Dios la usa y mira a su prójimo con odio? Porque no pudo lograr su objetivo, ni su maldad, ni de ridiculizarme, ni de hacerme tanta maldad como ya lo venía haciendo. Pero Dios lo permitió, fue para abrir mis ojos espirituales y sacarme. Porque a veces nosotros nos confiamos es del hombre. Y algo que me dice y me lo recalca el Señor siempre, no te confíes ni de ti misma ni de los que te rodean. Porque nosotros tenemos que estar apercibidos. Y yo me quedé así, y yo quedé tranquila. Yo me bajé tranquila porque yo sé en quién he confiado. Y hay gente que dice que tiene miedo de las malas noticias. Hay gente que dice que tiene miedo de lo que le pueden hacer contra su vida. Y yo le dije, pero si yo viví con un hombre, que ustedes dos saben quién fue esa ficha. ¿Y a dónde yo no voy, pastores? ¿A dónde yo no voy, mis hermanos? ¿Por qué? Porque yo sé que conmigo va Dios y va su ejército, delante, detrás, guardando mi vida. Y hay gente que tiene temor. Pero el Señor me dice, el que tiene mucho temor es porque inseguridades tiene en su vida. Y por eso es que nosotros no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en el reunirnos los carbones se encienden el uno al otro. El uno al otro le da la fuerza. Vamos a orar por mi hermano Miguel Ángel, vamos a orar por el hermano Gabriel, por el pastor Miguel, por el hermano Ángel, por hermana Ángela, por Juancho, por Pedro, por lo que venga. Vamos a orar. Y por eso es que muchos están escaseando y muchos no están entendiendo y muchos el enemigo le está metiendo muchas cucarachas en la mente porque se están comprometiendo nada más verlo virtualmente. Y no hay como tú reunirte, escuchar la palabra, porque así no diga fuera diablo, fuera esto, fuera aquello, pero por la palabra. Si tú abres tu entendimiento y abres tu corazón, tú recibes la palabra y la palabra es la que nos hace libres. Porque los demonios no cree usted que se tienen que gritando, no. Hay uno que solamente con abrazar la persona y decirle Cristo te ama y la persona recibe liberación. Sin tanta bulla. Y hay gente que grita ¡fuera! Y le queda así como un zumbido, como un eco. No es el grito el que te va a dar la salida de los demonios. Es la palabra la que los vence. Porque Cristo, ¿por qué lo venció? Por la palabra. A mí no me dice la Biblia que Cristo decía ¡fuera! Con eco y con tanto escándalo. Mira que los apóstoles dicen la palabra que se maravillaban y el Señor le dice que no se maravillaran, más bien que estuvieran apercibidos también sobre ellos. ¿O no lo dice la palabra? ¿Y qué dice? 1 de Juan 3, 9 al 10, ahí mismo, y nos regresamos, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Solamente con el gesto y los hechos uno deduce por un hermano en la fe, entre comillas, quién es el espiritual y quién es el carnal, sin tanto esfuerzo. Lázaro era un hombre espiritual que esperaba su momento para ver la gloria de Dios. El rico seguía saciándose a gran manera y se le olvidaba todo lo que está aquí. O sea que unos nacemos para condenación y otros nacemos para salvación. Porque hay unos que prefieren es el mundo ancho. No, yo no voy a dejar esto porque a mí me gusta esto. Yo nací así, así yo me muero. No, señora, que uno quiera o no quiera, tiene que doblar el rabo y echar para adelante. Y no es como nosotros queramos, sino es como Dios quiera. Primera de Corintios, para ir cerrando, gloria al Señor. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pacientemente esperar en el Señor, pacientemente creer que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pacientemente decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Pacientemente decirle: Señor, borra mis iniquidades, limpia mi pasado. Sabe que hay gente tormentosa, hay gente que está atormentada aún en su manera vieja de vivir. No son felices, pero no quieren que otro sea feliz. ¿O no es así, mi pa? Yo conozco el caso de alguien y que esta mujer se las ingenia de mil formas para amargar y querer dañar el testimonio de este varón. Porque es una persona y dicen: no, será bipolar. No, eso no es bipolaridad, eso es maldad de corazón. Porque hay gente que es maldadosa y se aparenta que es cristiana. ¿Qué cristiana es esa? Ninguna. No ha nacido ni para el sol ni para ella misma. Mire lo que dice el Salmo 34, 13, 14. Dice la palabra del Señor: guardad tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño. Apártese del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. O sea que nosotros tenemos que hallar la paz. ¿Pero la paz de quién? La paz de Cristo. Cuando le decimos: Señor, a mí me gusta esto. Señor, a mí me llama la atención todavía esto. Porque a veces estamos en el Señor, pero hay cosas que nos gustan, ¿sí o no, Gabriel? Hay cosas que nos llaman la atención. A veces nos llama la música, todavía nos llama la atención. Todavía el cuerpo te pide que nos movamos muchas veces. Escuchamos un disco que nos gusta. Y aunque queramos o no queramos, o por inercia o no sé por qué, pero el cuerpo tiende como que a sentirla, ¿sí o no? A sentir la clave, como dice el hermano Miguel. Y uno como que quiere y como que no quiere, y como que quiere y como que no quiere. Y ahí es una lucha. Pero si nosotros pensemos y decimos: Señor, ayúdame, y lo vamos entregando, pues lo vamos a ver. Y cuando dice que refrenemos nuestra lengua, es que tenemos que saber cómo hablamos, cómo nos expresamos y hacia quién nos dirigimos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir una cosa aquí y hacer otra sin la palabra. Ya, a mí hay cosas que me han preguntado. Alguien ayer me decía: es que mire, yo decía: tú no puedes juzgar ni señalar. Hermana, espera el tiempo de Dios, que los tiempos de Dios son gratos, buenos y perfectos. Y dice Colosenses 3:8 y terminamos. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses 3 del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni incursión, ni bárbaro. O sea que nosotros día con día tenemos que ir renovándonos, ¿sí o no, pa? Renovándonos. Horrenda cosa sería que el Señor venga y nos haya descuidado. Oye, horrenda cosa sería partir de esta tierra y creer que nos vamos al descanso eterno, al reposo eterno, y que nos hallemos con otra cosa muy diferente. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? El Hades o el infierno. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera
redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que redimir el tiempo. Y lo que Dios quiere es que nosotros, iglesia, nos concienticemos. Es tiempo de que usted le diga a su vecino, a su amigo, Cristo viene. Cristo viene. Yo le predicaba a un hombre por la casa. Allá en la casa le decíamos pana, porque lo enganchamos el canal de Panamá, porque tomaba todos los días. Entonces por allá lo enganchamos el canal de Panamá y nosotros le decíamos pana. Yo decía, pana, Cristo viene. Imagínense que mis hijos eran unos niños y ya mis hijos son hombres y mujeres, ya tienen sus hogares y todo. ¿Cuántos años no hace? Cristo viene. Y cuando se paraba borracho en la puerta me decía, ¿dónde está la evangélica? Porque él me conoció desde niña. Y yo le decía, aquí estoy. Y me decía, enero, me citaba a los 12. ¿Cuándo viene? No viene. Murió borrachito. Ojalá Dios haya tenido misericordia de su alma. No importa que no nos crean o no nos crean, hay que decir que Cristo viene. No importa lo que piense el mundo, hay que decir que Cristo viene. No importa lo que digan, hay que decir que Cristo viene. Hay que predicar la palabra, decir arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que nosotros tenemos que no darle cabida a las cosas. Y por eso es que el Señor nos va pidiendo, a su manera nos va pidiendo tantas cosas para que nosotros entendamos. Y terminamos en 1 de Pedro 3, 9 al 12. Y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea que si nosotros tratamos de agradarnos a nosotros mismos, estamos perdidos. Pero si día con día tratamos de agradar al Señor, de cierto que vamos a ver un día no muy lejano el rostro de Dios, ¿sí o no, Paz? Y podemos decir, Señor, valió la pena todo, valió el sufrimiento, valió el llanto, valió la tristeza, valió todo. Hoy lo invito y nos invitamos todos para que reflexionemos y para que nosotros podamos entender que es tiempo de dejar el confort, de dejar el miedo, el temor y salir a predicar las buenas nuevas, sea en un bus, en el hospital, en la EPS, donde usted vaya. Yo dije que me iba a comprar unos tratados, aún en las EPS es un buen lugar para pescar almas. Hay mucho desespero por las enfermedades y todo esto. Así que hasta aquí me ayuda el Señor. Recuerde que el rico cuando abrió sus ojos, se vio en la condenación, como quien dice, no tuve más, y quería que vinieran corriendo a avisarle a su familia. Y se tiene que cumplir en nosotros la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando son descendencia de nosotros, hijos, aunque no caminen o no caminen, pero en su misericordia Dios sabe qué hace con cada uno de ellos. Y si es la voluntad de Dios, se los lleva, aunque nos duela, se los lleva en su tiempo y en su momento, pero es para poder cumplir la palabra y poder salvar la descendencia nuestra. Así que es tiempo de que reconozcamos qué estamos haciendo mal, soltemos el afán, soltemos la vanidad, soltemos tantas cosas que nos pueden separar de Dios para poder alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Amantísimo Padre Santo Celestial, Señor, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Yo presento una vez más a Jesucristo, Rey de la verdad, en tus manos estamos, Señor. Padre, devuelve el gozo, el avivamiento, Padre, para salir nuevamente a los parques, Dios, a dar la vuelta a la manzana, a predicar, Dios mío, las buenas nuevas de salvación. Padre, levanta al que esté caído en esta tarde, rompe las cadenas de nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que tenemos que entregarte, tú sabes lo que tenemos que sacar de nuestra mente, de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, creemos, Dios, que usted está obrando en nosotros y que esta palabra, Dios mío, hará el efecto
por el cual tú confrontaste mi vida, Señor, lo que tú me has entregado, lo que tú me has delegado, Señor. Así yo te pido que tú la hagas con mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y Dios los guarde, y den un fuerte aplauso al Señor.